Feliz día para todos. En esta oportunidad me encuentro con un querido amigo quien se conecta desde Chile. Me refiero al doctor Rafael Durán, quien es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo y un prestigioso y reconocido abogado chileno. Con Rafael me unen muchos momentos bonitos, tal vez porque nos conocimos cuando ambos iniciamos nuestra vicepresidencia. Así que Rafael, solo me queda darte la bienvenida y quisiera que en estos minutos pudiéramos recorrer cuál es la situación chilena después de verificada esta pandemia. Bienvenido. Hola María Gracia, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu invitación. Valoro mucho lo que tú estás haciendo en estos momentos, que son difíciles para todos, de estar organizando estas charlas, y me siento muy feliz y gustoso de poder participar colaborando en la medida de lo posible. Te lo agradezco. Gracias, Rafael, por tus gentiles palabras. Ahora quisiera que nos contaras brevemente cómo es la situación del COVID-19 en Chile y qué normativas se han estado estableciendo hasta el momento para controlar o contener esta enfermedad. Te cuento respecto del coronavirus, al igual que todo lo que está sufriendo nuestro continente. En Chile ha sido bastante fuerte el impacto que ha tenido, en primer lugar, y desde luego a nivel humano. Al día de hoy, 22 de abril, han fallecido 160 personas y hay más de 12.000 contagiados. Las medidas que se han dispuesto desde el punto de vista preventivo han sido acatadas, en su mayoría por parte de la gente en Chile. Pero desde luego que no todas las personas podemos tener la suerte que tenemos nosotros como abogados de poder realizar teletrabajo, y hay personas que necesariamente se encuentran en faenas, que son los que se encuentran más expuestos. Desde una perspectiva legal genérica, se han dispuesto algunas leyes que son relativas a términos generales para la contingencia. Así, por ejemplo, en materia laboral, una ley que se llama de protección del empleo, que lo que busca es garantizar, por una parte, respecto a los trabajadores, que estos mantengan su empleo, y por la otra, respecto de los empleadores, que se mantenga la viabilidad económica de estos para poder seguir funcionando. Así, en primer lugar, desde la perspectiva de esta protección, se permite la suspensión de los empleos donde los empleadores siguen pagando lo que se llama en Chile cotizaciones obligatorias a sus trabajadores, que son un porcentaje que en total van al 20% del sueldo, con el objeto que se pague con cargo a los fondos estatales que se han depositado en estas cuentas para temas de previsión y temas de salud, lo correspondiente al honorario o al sueldo de ese trabajador hasta en un 70%. Esto durante un lapso de 6 meses, una de las principales medidas. Hay muchas otras que son de tipo general, de tipo tributario, hay ayudas a las empresas, no me extiendo sobre el punto, pero desde el punto de vista, en términos generales, legislativo, ha funcionado bastante bien y en forma bastante rápida todo lo que han sido las medidas legales que se han dispuesto por parte de la autoridad. Una vez que nos has situado en la realidad de Chile con relación a este evento de salud, necesito que nos comentes cuáles han sido los efectos que ha tenido dentro del sector marítimo concretamente. María Gracia, respecto a tu pregunta, en el sector marítimo chileno, en particular, las medidas que se han adoptado para poder hacerle frente al COVID-19 han sido más bien de tipo práctico. Es decir, se han dispuesto de medidas de higiene que corresponden al día de hoy en forma obligatoria al uso de mascarillas en puertos, aeropuertos y prácticamente en cualquier parte del territorio nacional. Se han dispuesto medidas de higiene respecto a la carga en sí, a la manipulación de la carga, cuando ésta se trata de un producto alimenticio principalmente. Se ha dispuesto de un
canal sanitario para poder higienizar a cada una de las personas que ingresan o salen de una faena portuaria. Y luego, como comentaba, se han dispuesto también de una serie bastante larga de medidas que van vinculadas con el sector aduanero. Rafael, y concretamente, ¿qué medidas se han aprobado para hacerle frente al COVID en Chile dentro del sector marítimo? Eso es muy importante que todos los que nos escuchan puedan conocer porque efectivamente hemos estado haciendo un análisis de la situación de Iberoamérica concretamente. Desde el punto de vista marítimo, tenemos que en Chile existe una autoridad, que es la Directemar, la Dirección General del Territorio Marino y Mercante, que es la que en términos generales dispone de ciertas normas de tipo normativo para todo el tema marítimo. Tenemos las leyes que rigen en particular al sector y vinculado con el comercio internacional, desde luego, todo lo que se encuentra vinculado con las aduanas. Y el órgano que se encuentra a cargo de esto se le llama Servicio Nacional de Aduanas o SNA. Las normas que se han dictado en Chile han ido principalmente vinculadas hacia el sector aduanero, con el objeto de facilitar el ingreso de mercancías que sean pertinentes para luchar en contra de la pandemia y al mismo tiempo que sean normas que se centren solamente en esta contingencia, dejando un tanto de lado toda la realidad previa a la pandemia. Así, por ejemplo, se han dictado una serie de resoluciones por parte del Servicio Nacional de Aduana, donde se impide que se realicen ciertos procedimientos sancionatorios, se aminoran las sanciones, se facilita el ingreso de estos productos hacia Chile, se rebajan los aranceles para aquellos productos que sean de primera necesidad, entre otras cosas que se han dispuesto por parte de la autoridad. Rafael, y a tu juicio, ¿qué novedades estás observando en este momento a consecuencia de esta pandemia que quisieras reportarnos? En el comercio marítimo, el principal elemento que ha permitido la facilitación de este ha sido el hecho de que a través de ciertas disposiciones legales se ha permitido la emisión de documentos electrónicos para venir a reemplazar a aquellos que antiguamente se emitían en papel. Así, por ejemplo, el canje de conocimientos de embarque que se realiza por parte de un agente de aduana con la autoridad portuaria para disponer del retiro de las mercancías en el puerto de destino, se ha permitido expresamente que sea realizado a través de documentos electrónicos. Por otra parte, toda la tramitación que va vinculada con aquellos documentos que deben emitirse entre un agente de aduana, la autoridad portuaria, las navieras, también se permite que sean, en forma muy resumida, emitidos en forma electrónica. Esto haciendo frente a la realidad de que todo el envío de couriers para, por ejemplo, retirar las mercancías, entre otros de los conocimientos de embarque originales, se ha visto imposibilitada o muy ralentizada, se ha visto bastante interrumpida por parte del COVID-19. Por lo tanto, ese principal elemento que ha sido que a través de esto se ha permitido toda una especie de cambio respecto a la emisión de los documentos, permitiendo el ingreso de los documentos electrónicos en una gran serie de aspectos donde antes no se le permitía, es lo que principalmente ha facilitado al día de hoy el comercio marítimo por parte de las disposiciones que se han autorizado en el último tiempo. Y para finalizar, Rafael, ¿cuáles serían tus conclusiones y qué crees que pueda suceder en los próximos días? Me refiero al corto y mediano plazo en Chile. Algo que trasciende todo el espectro marítimo y todo el espectro aduanero vinculado con el coronavirus, sobre lo cual me quiero referir, es sobre los efectos que este coronavirus tiene sobre los contratos
tanto marítimos como comerciales en términos generales, en curso. ¿Cuál es el efecto del coronavirus en los contratos en curso? Desde luego, desde una perspectiva legal, los contratos se clasifican en cuanto a su ejecución en aquellos que son de ejecución instantánea, en aquellos que son de ejecución diferida y en aquellos que son de una ejecución de tracto sucesivo, como se les denomina a aquellos en que las obligaciones y los derechos de las partes van naciendo y extinguiéndose conforme al paso del tiempo. Desde esta perspectiva, el coronavirus presenta el problema en los contratos de ejecución diferida principalmente, es decir, en aquellos que son de tracto sucesivo, en aquellos de ejecución diferida y no en los de cumplimiento instantáneo. Las partes, al momento de celebrar un contrato, por lo general, se consideran solamente las circunstancias que están viviendo en ese momento. Por lo tanto, este cambio de circunstancias que desde luego trae el coronavirus impacta directamente en gran parte de los contratos que se encuentran en curso. Y pienso en contratos de bunkering, en contratos de suministro, en contratos de todo tipo desde el punto de vista marítimos, fletamentos de todo tipo, contratos de transporte, etc. Cuando las partes del contrato se enfrentan a esta circunstancia y es la ley la llamada a resolver este asunto, uno debe, por lo tanto, hacerse una primera distinción de si existe o no existe un contrato que regule este aspecto. Si existe un contrato, habrá que estar a los términos de ese contrato, y si no existe el contrato, habrá que estar a los términos que establece la ley. ¿Y cuáles son los términos que establece la ley respecto a eso? ¿Y cuáles son los términos que puede establecer un contrato? Un contrato puede principalmente responder la contingencia que se presenta con un cambio en las circunstancias cuando éstas sobrevienen a la celebración de un contrato. Y para eso existen, por una parte, cláusulas de actualización del precio, donde se puede actualizar el precio del producto del cual se trate, el precio del petróleo, se puede actualizar el precio de la unidad de tipo de cambio, etcétera, entre otras fórmulas. Existen cláusulas de salvaguardas y existen también cláusulas que permiten a las partes renegociar las condiciones anualmente de la celebración del contrato. Estas son fórmulas contractuales que tienen por objeto resolver la cuestión que se presenta cuando las condiciones que sobrevienen a la celebración del contrato cambian, haciéndose muy onerosa para una de las partes la ejecución de este contrato. Y así se abren dos frentes cuando nos encontramos a la ley. Y esto es de aplicación general. Uno es la aplicación de la fuerza mayor o caso fortuito, que es algo que se ha venido discutiendo en Chile, al igual que en muchos de los otros países respecto del coronavirus. Y lo segundo es la teoría de la imprevisión. Respecto a la fuerza mayor o caso fortuito, la pregunta, por lo tanto, es: ¿constituye el coronavirus, el COVID-19, un caso mayor, un caso fortuito o una fuerza mayor? Desde luego que no existe una respuesta unívoca para poder responder a esta interrogante, pero se debe sí considerar que desde luego en Chile, por ejemplo, en aquellas comunas donde existe una prohibición absoluta para circular, que es donde se encuentra la cuarentena obligatoria, o bien respecto de una industria donde no existe un funcionamiento actual al día de hoy por razones de seguridad, por, desde luego, privilegiar aquellos bienes que son más importantes, hablando en derecho, como el derecho a la vida, el derecho a la salud. Desde luego, los actores del comercio que se encuentran en alguna de aquellas industrias sí se enfrentarán, por lo general, a una imposibilidad absoluta, donde convergerán, por lo tanto,
convergirán, por lo tanto, los elementos de la fuerza mayor o el caso fortuito. Habrá un hecho externo que sea irresistible, inimputable, que impida absolutamente a una de las partes cumplir con su obligación. Y desde esta perspectiva, aquella fuerza mayor o aquel caso fortuito serán una causal de exoneración de responsabilidad. Ahora bien, si es que la imposibilidad de cumplimiento no es absoluta, como se ha venido discutiendo en muchos casos en Chile, sino que es únicamente temporal, como sucede, por ejemplo, en la industria aeronáutica, que por regla general en Chile no se encuentra operando, al igual que en muchos de los países donde se encuentra esta pandemia, es decir, prácticamente en todo el mundo, la imposibilidad es, por regla general, absoluta, pero vinculada con un aspecto temporal contingente. Es decir, si una aerolínea no puede ofrecerle a su pasajero el vuelo que se encontraba comprado por haberse dispuesto, sea por la autoridad, sea por la misma aerolínea, respecto de todos sus clientes, ese vuelo, esa imposibilidad es, conforme al paso del tiempo, se levantará, dejará de existir y en algún momento podrá volver a hacerse exigible desde el punto de vista legal esa obligación respecto de la aerolínea y por lo tanto cuando ello suceda podrá cumplirse. En consecuencia, respecto a ese tema puntual, no existe una fuerza mayor como la conocemos en cuanto a exoneración de responsabilidad, sino que existe una fuerza mayor temporal que impediría cumplir temporalmente, por lo tanto, y cuyo efecto sería la suspensión de la obligación, en este caso de la aerolínea, si estamos hablando del transporte aéreo, lo cual puede ser extrapolado a muchas situaciones del transporte marítimo. Y por otra parte, cuando la imposibilidad no es absoluta, cuando no existe alguno de los otros elementos de la fuerza mayor o del caso fortuito, tenemos la posibilidad de recurrir a la teoría de la imprevisión, que busca atenuar el efecto de esta excesiva onerosidad para una de las partes del contrato, y lo que hacen es que se regule judicialmente la fórmula para que sea un tribunal el que lo establezca. En Chile no encuentra la legislación un reconocimiento expreso de la teoría de la imprevisión. En algunos casos se ha aplicado judicialmente, se viene discutiendo en el último tiempo que es probable que a consecuencia de los efectos del COVID-19 sea aplicable esta teoría en forma más habitual de lo que han venido haciéndolo los tribunales. Con esto concluyo. Aprovecho para despedirme hasta una próxima oportunidad. Quiero señalarte que estamos complacidos de haberte podido tener por estos minutos y agradezco, por supuesto, tu gentileza de habernos regalado parte de tu tiempo. De verdad, muchos cariños y hasta una próxima oportunidad. María Gracia, te doy muchas gracias por haberme invitado a participar. Le mando un caluroso saludo a todos tus alumnos, a todas las personas que escuchen esta charla. Les envío un abrazo afectuoso desde Santiago de Chile, donde me encuentro, y espero que junto con todo el apoyo de todos nosotros podamos hacer más llevadero este periodo. Un abrazo grande para todos.